Hola, vamos a ver cómo programar en C Sharp en Visual Studio Code, que es gratuito. Lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña de extensiones, escribimos C Sharp y aquí debemos instalar estos dos, C Sharp Dev Kit y C Sharp. Una vez instalados presionamos Control Shift P, podemos seleccionar .NET y nos van a aparecer todas las opciones que tenemos. Seleccionamos New Project y nos va a salir otra ventana que nos va a pedir escribir el tipo del proyecto que vamos a utilizar. Aquí podemos seleccionar la console app y seleccionamos el lugar donde queremos que se guarde. Por ejemplo, en el escritorio. Una vez guardado nos va a pedir el nombre, podemos ponerle test, C Sharp o el nombre que ustedes quieran. Nos va a pedir autentificar los autores, le podemos decir que sí para toda esta carpeta. Y ya podríamos empezar a programar en esta parte de aquí. Si presionamos F5 nos va a empezar a hacer el debug. Podemos ir a esta pestaña, Run and Debug o Control Shift D y aquí creamos el launch.json. Este archivo lo que nos va a permitir es generar las configuraciones que queremos para nuestro debug. Lo principal que deberíamos hacer es que si nuestro programa utiliza el console readline para obtener información del usuario, si queremos hacer el debug desde Visual Studio Code, tendremos que configurar este archivo. Aquí seleccionamos el debugger, seleccionamos .NET 5 más y NetCore. Nos va a generar el archivo launch.json y si queremos hacer esto tenemos que configurar en esta parte donde dice consola. Borramos, podemos presionar control espacio y nos va a dar automáticamente las opciones que podríamos poner. Una terminal externa, la terminal integrada de Visual Studio Code y el internal console, que es la opción que nos venía por defecto. Y de hecho aquí nos dice, este, la salida es mediante el debug console, que es una pestaña que se abre aquí abajo, esta de aquí, pero esta no soporta leer esta información. Por ejemplo, si usamos las líneas console.readline, yo recomendaría en ese caso utilizar integrated terminal. Y ahora sí, podríamos debuguear. Vamos a nuestro código. ¿Dónde vamos a programar? Vamos a programar en program.cs. Ya nos viene una opción por defecto. Los que estén acostumbrados a programar en este lenguaje en C++ saben que se debe utilizar el main. eh, Aquí ya nos lo maneja de una manera mucho más reducida y sencilla. Si queremos regresar a la forma original, podríamos presionar aquí control clic en este enlace y nos viene un poquito más de información al respecto. Para este video pues no entra esa información. Ya nos viene aquí el clásico Hello World. Yo tengo un programa que te lee que utiliza el comando readline, la función readline. Si queremos debuguear esto, aquí podríamos utilizar los breakpoints, por ejemplo aquí, y presionando F5 o yéndose a esta pestaña y presionándole a este icono, va a empezar el debug. Nos va a empezar a generar el programa. Y estamos en la debug console. En este caso, como lo configuramos para que nos aparezca el programa en la terminal, aquí nos deberá aparecer. Se pueden ver, aquí ya dice como introduce contexto, que es el primer comando que le mandamos. Console writeline introduce contexto. Creamos un texto, una string llamado texto y en ese string le damos, le pedimos que introduzca el usuario pues algo, ¿no? Como estemos el breakpoint aquí, por más que escribamos nosotros, no debería avanzar. No, ni siquiera nos deja escribir nada. Y aquí ya nos tenemos las opciones del debug. F5 para continuar sin interrupciones hasta el siguiente debug. eh, F10 para pasar al siguiente comando. F11 haría prácticamente lo mismo. Y Shift F11 nos iría al comando anterior. Voy a presionar F5 para que empiece a escribir. Para que continúe el programa. Ahora sí nos permite escribir aquí lo que queramos. Hola, ¿cómo están? Si le doy Enter, debería aparecer el resto del programa. El texto introducido es texto. Y aquí está. El texto introducido es texto y termina el programa. Se me olvidó comentar si queremos
tener el ejecutable de este programa que acabamos de hacer, podemos ir a la carpeta donde creamos donde guardamos el proyecto. Yo lo llamé test C Sharp. Vamos a la carpeta bin. Aquí pueden ver, está el programa que incluso podríamos editar con el Notepad o el Notepad++ o cualquier otro programa que tengan. Aquí lo podríamos hacer. Bueno, el chiste es que está aquí en bin, en debug, net 6 y aquí encontraríamos el ejecutable. Si le damos clic, pues ya ejecutaría nuestro programa en la consola de Windows. Si no le ponen el siguiente comando, se cerraría automáticamente su programa. Este nomás pide una letra para poder cerrar la consola. Si no está esto, se cerraría automáticamente y no podrán ver este mensaje o cualquier otra cosa que quisieran mostrar al usuario.